it's gone, and they leave. And I've been crying ever since I came to this building. I had these wonderful, wonderful people who took me to your temple. And I know that if anybody wants love, they have to come to Mexico. And that's all. There are no people in the whole wide world who are so giving of themselves. And I've been all over the world. I've never ever experienced such people as the Mexican families who never ever give up. Por vencidas, que mantienen la familia. You are the most wonderful role model to everyone in the world, that you have courage to face anything. So I came here tonight to really celebrate the most wonderful, wonderful Jewish population that you are in the whole wide world. La población que son ustedes, maravillosa en todo el mundo. Yo también podría ser una como partera y pueden regresar a casa y van a poder echar una ojeada y van a poder ver y recordar que, bueno, ustedes están sosteniendo en algo que a veces ya no les sirve y nos hemos percatado una y otra vez que la culpa está en el pasado, la culpa en el pasado. Y cuando uno siente eso, no solamente tenía la culpa de los sobrevivientes, sino la vergüenza de los sobrevivientes. Cuando hay ahí este tipo de emoción, hay que decirle a sí mismo, si yo hubiese sabido antes lo que sé ahora, habría hecho las cosas diferentes, porque mis padres tenían la posibilidad de irse a Estados Unidos y no lo usaron. Hay algo que yo no puedo cambiar y eso es el pasado. Mi edad, 91 años, vivo en el presente, solamente puedo tocarlos con mi corazón y pienso que soy joven, pero no tonta. Entonces, para hacer eso uno tiene que ser grande y de esta manera estar consciente de las situaciones de la vida. Yo estuve muy enferma. En noviembre estuve muy grave. Pero tenía una cita, de tal manera que me maquillé, me puse guapísima, me puse mi traje de diseñador y comencé a arreglarme y me dio un dolor de estómago increíble. Y mi amigo me dijo, te voy a llevar al hospital en vez de llevar a las entrevistas. Y le digo, para nada, yo ya estoy arreglada, vestida, estoy con mi traje de diseñador y estoy elegantísima. Así que yo sí quiero ir a Deep Park. Me querían llevar ahí y me dijeron, no, va a ir al hospital. Si usted se detiene otra hora podría morir. Tengo que checarla en este minuto. Me hicieron cirugía. Desperté de la cirugía y me dice la enfermera, señora, usted es la paciente más elegante que yo he tenido, porque todavía está con el maquillaje intocable, intachable. Y entonces tenía mucha agua en los pulmones, me tuvieron que entubar, me amarraron las manos y entonces el doctor viene y dice, mañana se las voy a quitar estos amarres y este control.
Al día siguiente dice, yo creo que vale la pena dejarlo un día más. Y yo no le quise decir al doctor que quizá yo ya no viviría otro día más por cómo me sentía. Y luego me dije, ¿cómo? Si lo hice en Auschwitz, lo puedo hacer acá. Así que las peores condiciones, las peores, digo yo, ahora las comparto con ustedes. Encontramos este espíritu de lucha, no tener un espíritu de muerte. Nunca, nunca, nunca hay que ceder. Así que los invito a tener valor, curiosidad y esperanza más que nada. Encuentren esperanza en todo lo que les rodea. Yo he tenido gente lindísima que me ha cuidado. Rocío es una persona, hablé con varios de ustedes. Karen también está acá. Por favor, vean, párense y por favor expresen su belleza. Y bueno, y una amiga muy brillante, que es Silvia Chayet, que me trajo acá hace varios años. Yo visité las escuelas judías y estaba sumamente impresionada de lo que tenían ustedes. Sus niños son trilingües, no solo bilingües, sino trilingües. Sus hijos hablan español en primer lugar, hablan inglés en segundo y hablan hebreo en tercero. Es sorprendente y fantástico, y yo quiero que el doctor Chayet es mi oftalmólogo, y bueno, entonces tiene un consultorio en Tijuana, y yo recuerdo que salvó la visión de un pequeño bebé. Había recién nacido, el bebé hubiese quedado ciego si no es por el doctor Chayet y sus méritos. Y luego, además de todo, no cobró. Este tipo de gente, la gente que yo veo que los rodea, ustedes dan, se ayudan y hacen todo lo posible para poder ver qué se hace. Luchan porque los padres, los hijos, los abuelos, los bisabuelos y los bisnietos y los nietos estén juntos y luchen unidos y luchen por el bien, de tal manera que a mí me da una sensación de descubrimiento. ¿Cómo puedo encontrar el poder que tienen ustedes? Es un poder fantástico. Esta chica linda, preciosa, ella es uno de los miembros de la familia Chayet. Quedamos que mejor ella me entrevista y vamos a ver cómo funciona. Ustedes están bienvenidos, por favor, únanse si quieren, y por lo pronto vamos a comenzar. Primero quiero decir que es un honor estar acá y ser la entrevistadora. Me siento muy, muy contenta. Ella es una mujer moderna, abogada, y está disponible todo el tiempo, por lo menos conmigo todo el tiempo. Y dice la señora, yo tengo un chico para ti. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ya viene Pesaj, por favor, cuéntame algo del último Pesaj que pasaste con tu familia en Hungría. Una de las cosas que me llega a la mente a medida que platicamos es la siguiente. Passover o Pesaj va a venir. Y yo tengo mi reunión de Pesaj en casa. Y esto es lo que pasaba en Hungría. Mi padre se para, nos besa en ambas manos. Mi hermana, claro, era una niña prodigio, la única niña judía aceptada en el Conservatorio de Música en Budapest. Y
trabajó y manejó muy bien el concierto de violín y ella estaba en el campamento y sus profesores la apoyaron aún hasta el final de la guerra. Ella no estaba con nosotros todo el tiempo, pero mi papá se pasó y se acercó, nos besaron en la cabeza y bueno, al día siguiente pues nos recogieron. Cada vez que viene Pesaj, yo celebro conscientemente todas las ventajas y bondades que tuve muchos años. Y entonces a veces me preguntan, yo no me sobrepuse a todo lo que viví después de que nos apresaron. Estoy rezando, estoy haciendo todo lo que es posible para dar un honor y honrar de una manera bella a mis padres. El don de la memoria es un don maravilloso. Ya, bueno, no olvido el pasado y yo estoy tranquila con el pasado y yo creo que después puedo hablar un poco más acerca de ello. Así que una vez que ustedes fueron llevadas a Auschwitz, ¿qué descubriste acerca de ti y dónde obtuviste tu fuerza interna tan necesaria para sobrevivir? ¿De dónde obtuve mi fuerza interna? Pienso. Yo vengo de una familia sumamente talentosa. Mi hermana Magda, que todavía está viva, ella me habla y me dice, te ves divina. Era una niña prodigio tocando el violín. Y mis padres querían un hombre. ¿Y qué creen que pasa? Me tienen a mí. Y mi padre me dice que él, cuando se dio cuenta que era una niña, aventó la puerta y estaba muy decepcionado, muy decepcionado. Y mi madre me vio como, bueno, tenía 3 años, tenía algunos problemas. Mis hermanas decían, no queremos que vean nuestros amigos lo fea que es la hermana. Entonces me enseñaron una canción húngara, que soy muy fea, dice la canción, soy tan fea que nunca de los nunca voy a conseguir a alguien con quien casarse. Y entonces dijimos, no, yo también soy bella, porque Dios no hace ninguna porquería. Tengo lo mío. Y la nieta estaba en una clase que el coeficiente intelectual tenía 1,48. La maestra le habla a mi nieta y le dice, mi pequeño cabús, el último tren. El cabús es el tren. Ella estaba lista para salirse de la clase porque no se sentía inteligente. Y esa fue la última vez que hablé de Auschwitz con ella. Y a la maestra tuvo que definir quién era y la maestra le dijo, no salgas de la clase, no te vayas, quédate. Y entonces yo le conté del poder que sale desde dentro del alma hasta afuera. Y luego, cuando nosotros, por lo menos en Europa, queríamos inscribirnos en las universidades, teníamos que escribir una autobiografía. Y este pequeño tren que decían que existía para regir la vida, se convirtió en un gran ferrocarril. Y así vimos cómo podíamos luchar, cómo podíamos seguir adelante y no retroceder, y cómo permitir que la vida fuese buena. Mi madre me observaba seriamente y me dice, qué bueno que eres tan brillante porque estás muy fea, no tienes bonita cara ni figura. Es importante, hoy por hoy vean,
lo que llevan en términos de, digamos, vida. No estoy enojada con mi madre. Yo entiendo que yo estuve mucho tiempo sola. Cuando uno no está contento consigo mismo, nunca va a estar contento con los demás. El autocuidado no es un concepto narcisista, sino que es una cosa de empatía con uno mismo. Así que esto me permitió estar aquí con ustedes. Mi madre, continuó diciendo, cuando era chica me llevó a una escuela de ballet y la maestra era muy espiritual, que Dios me dio un éxtasis maravilloso en mi vida. Todo tu éxtasis tiene que venir de dentro hacia afuera. Así que mientras más dependencia tienes en otros, mayor depresión puedes tener. Y por eso todo lo que nos sucedió a nosotros nos sucedió para bien. Fui maestra, nadie me lastimó porque no era bella, y el maestro de ballet me dijo que yo debo de encontrar el valor, la fuerza, el poder dentro de mí, dentro de mi alma. Y los nazis me podían echar en una cámara de gas cualquier día y en cualquier momento. Me podían pegar, me podían torturar, pero lo que yo les comparto hoy por hoy es el poder del espíritu. Auschwitz para mí fue una oportunidad, no para recuperarme, sino para descubrir el poder, que ningún nazi podía matar mi espíritu. Eso es lo que yo puedo recordar de mi pasado. Así que bueno, eso es chutzpah, osadía, chutzpah. Doctor, mucha gente estaba enojada con Dios porque decían, ¿cómo Dios puede permitir que esto suceda? ¿Cómo puede suceder el holocausto? ¿Qué nos puedes decir de tu fe en Dios, de tus creencias, de tu vida? Bueno, yo fui a una escuela judía y luego salí y los niños me escupían y decían que yo era el que mató a Cristo. Eso era antes de Hitler. De tal manera tengo que reconocer que allí había un gran odio. El odio trae odio. Y yo realmente reconozco que yo odiaba que me dijeran la asesina de Dios. Yo ni siquiera sabía que Jesús era judío. Yo no sabía qué y quién era Jesús. Yo no sabía que Jesús era capaz de decirnos de ser lo mejor que puede uno ser. Y yo no sabía nada de ello. Pero lo que sí sé es que muchos de los individuos nunca estudiaron a Platón. Tenemos que considerar la vida. Hay que repetir una verdad, otra verdad y otra verdad hasta que uno ya lo cree. Y entonces yo quiero que los jóvenes cuestionen a las autoridades, que no se adhieran ciegamente a la autoridad, sino que la cuestionen, la analicen. No solamente no deben de hacer eso, sino no deben de creer una mentira. Estoy totalmente comprometida a las jóvenes, cuestionar a las autoridades, analizar lo que dicen y adherirme a todo lo que uno considera como bueno. La autoridad no siempre tiene la razón y hay que cuestionarla. Cuando me embaracé fui al doctor y el doctor me dijo que estoy muy débil para tener un niño, tengo que abortar a mi hijo. Y iba a programar un aborto, una intervención para realizar el aborto. Yo corrí a casa, estaba lloré y lloré. El doctor vino a mi casa
Yo ni siquiera sabía que me casé con uno de los seres más ricos en Checoslovaquia, porque yo lo conocí en un hospital y dice, ¿lo quieres? Bueno, me trajo salami húngaro, queso suizo. ¿Cómo que no lo voy a querer? Y entonces ahora les voy a contar que nosotros hemos llorado no solo por lo que ha sucedido, sino también por lo que no sucedió. Cuando Lindsay, mi nieta, estaba en la escuela y me pidió que le comprara un vestido para poder ir a un baile, y le compré un vestido precioso. Me fui a casa y de repente empecé a llorar. No entendía por qué estaba llorando y luego me percaté que no lloraba porque Lindsay fue a un baile. Y lloré porque yo nunca fui a un baile. Y entonces yo les pido, vuelvan a visitar los lugares a donde han estado, vivan experiencias, gocen su vida, vuelvan a gozar lo bello de su vida. El camino tiene que ver con dolor, con estar bien y volver a sentir, allanar el dolor y volver a sentir. No pueden vivir sin sentir, así que les pido, hoy por hoy, vayan a casa y vean qué es lo que realmente, por ejemplo, pasa cuando hay un dolor no resuelto. Y esto podría, digamos, no ser un dolor o una depresión clínica, pero el dolor hay que analizarlo, hay que considerarlo y hay que regresar. Yo regreso a casa y me dice que estoy muy joven, me dice vamos a programar un aborto, y entonces le dije no, para nada, yo no voy a abortar, yo quiero un hijo, yo soy una sobreviviente y una luchadora por la vida. Entonces siguieron con el doctor y entonces mi marido dice, doctor, ella no sabe hablar con respeto al doctor, discúlpenla. Bueno, vimos nosotros que la bebé nació 10 libras, ahora tiene Dr. Engel, y su esposo es un premio Nobel en economía. Y me habló hace un par de semanas diciendo que va a visitar al presidente de Chile y por otro lado que va al Palacio Presidencial y que el presidente le pregunta, le dice, estoy leyendo un libro que es el libro que escribió tu abuela, este nombre es conocido, y la hija dice, es mi madre, y dice, por favor, dígale que el libro es maravilloso, porque cuando yo fui a Thanksgiving y cuando dejé el libro en la sala, mis 3 bisnietos son el mejor regalo que pude haber recibido. Así que yo ahora quiero que vean que a lo mejor ustedes están embarazados y quieren dar a luz a un judío que ahora va a ser un judío libre de la prisión que ustedes pueden tener en su propia mente. Son ustedes muy valiosos. Usted ha mencionado como en el tren, tu madre que te dijo, lo que tú tengas en tu mente nadie te lo puede quitar. ¿Cuál era el proceso de pensamiento durante su estancia en Auschwitz? ¿Qué pensaba y qué sentía? Mi madre perdió a su madre cuando tenía 9 años y cada día rezaba frente a la fotografía y yo esperaba que la mujer me abrazase y me quisiese, y yo cuidé a mi madre
porque mi papá jugaba billar y él se iba y yo me quedaba cuidando a mi madre. Ella me estaba diciendo mucho acerca de cómo sentía, cómo conoció a su marido, qué hacía, cómo vivía. Mi padre era un sastre, pero después se hizo un gran miembro de la alta costura y me dijo, tú vas a ser la niña mejor vestida. Y le dije, sí, muy bien, yo también quisiera eso. Vamos a volar juntos. Y mi padre estaría muy orgulloso de mí. Pero cuando llegamos a Auschwitz y vimos todo, mi padre me vio, no está tan mal, simplemente vamos a trabajar y luego nos vamos a ir a casa. Eso es lo que él decía. Pórtate bien, sé feliz. Y después de eso nunca volví a ver a mi padre. Y lo mismo sucedió con mi madre y con mi hermana Magda y conmigo. Cuando llegamos a este lugar, nos señalaron, la madre va para acá y la hermana va contigo. Yo seguí a mi madre y el doctor Mengele me dijo, no, tu madre solamente va a tomar una ducha, una regadera. Me jaló y me empujó al otro lado, que significó la vida. Así que mi vida estaba en las manos del doctor Mengele. Y yo creo que él tenía planeado otra cosa, pero yo estoy acá. Estamos viendo cómo los miembros de la comunidad judía mexicana no son los mejores, sino los mucho mejores. Aquí tengo a mi familia humana. Uno le da poder al otro y las diferencias nos hacen mejores. Y no estamos sometiendo a nadie, al revés. Nunca voy a olvidar esta noche. Y cuando yo muera voy a estar sumamente feliz, muy feliz. Y no me da miedo morir. Y cuando he estado en el hospital, yo le escribí a mi hija, yo quiero morir feliz. Y nunca lamenten lo que hacen, lamenten lo que no hacen. Y ustedes tienen que observar a la gente. Denles a la gente todo cuando sus manos están calientes, no cuando estén frías. Denle a la gente. Y vivo en Florida, en Miami, con la comunidad judía. Gente muy exitosa y valerosa. Y les he dicho que cuando los comunistas vinieron, confiscaron el negocio de mi marido. Lo metieron a la cárcel. Y yo soy una sobreviviente. Y no digo, ¿por qué yo? Al revés, digo, yo hice esto, yo tomé esta pulsera, la puse en el pañal, me quité mi anillo de brillantes y me fui a la cárcel. Y ahí salimos de allí y fuimos a Viena en el transcurso de la noche. Y estábamos en el hospital Rothschild, que está apoyado por ustedes, por muchos de ustedes. Y me dieron ropa para mi hija de 1 año y medio, me dieron comida, me dieron un lugar. 5 familias en un solo lugar y las ratas corrían por los cuartos, pero yo estaba apoyada por ustedes. Y les dije, quizá, hoy por hoy el dinero está ayudando a una madre joven como yo lo fui en aquella época y como me ayudaron. Los judíos siempre cuidan a sus hermanos y hermanas y esto es lo que yo vine a celebrar. Hay tanto que decir que no quiero parar.
nos puedas decir algo de lo que significa Viktor Frankl para usted? What Viktor Frankl means to me. Sí. When I came to America, Cuando yo vine a Estados Unidos, speak a word of English. y yo no hablaba una palabra de inglés y tenía unos cuantos dólares para salir del barco. Because I just wanted to be Yo Yankee to quería ser un Yankee Doodle Dandy. who I was, and I would say to the ¿Quién eres tú? Y yo decía, soy judía. ¿Qué quieres ser? Una persona exitosa, un poco esquizofrénica, una judía feliz. I did something I Entonces never hice algo que yo no haría hoy. I went underground, and I never told my children. Bueno, My friends. yo nunca les dije a mis hijos que estuve en Auschwitz. Y en la universidad alguien me dio un libro que se llamaba La respuesta al significado de la vida por Viktor Frankl. I just wanted to write 10 pages for every one of them. A veces a lo mejor han leído algún libro que cada página son 10 páginas para la persona que lo escribió, con una capacidad maravillosa. ¿Y cómo pueden colocar esto en una hoja de papel? Lo que sucedió, cómo sucedió, qué fue. Y por ejemplo hay otro libro, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Y cómo me influenció Viktor Frankl? Yo le pregunté eso. Y un día nos reunimos en San Diego, en la Universidad Internacional de San Diego, y entonces nos hicimos amigos. Yo me recibí de logoterapista y bueno, encontrar el significado de la vida y propósito a la existencia. Esto tiene que ver con el existencialismo acerca de su existencia, valga la redundancia. Y entonces, yo tuve una posibilidad de estar con él y tuve la experiencia cuando fue su cumpleaños número 90 y tantos. Pero yo creo que él decía que él tenía 38 años en Auschwitz. Él estaba vacío, torturado, cerró los ojos y dijo a sí mismo, si yo sobrevivo, yo voy a dar una conferencia en Viena. Y estudió psicología después y habló sobre la psicología del campo de concentración. Y esto es sumamente importante porque yo era una voluntaria para bailar enfrente del doctor Mengele. Él a veces en las noches venía para que las mujeres lo entretuviéramos y me decían, baila. Y yo bailaba para él. Y a mí me daba pavor que me conociera porque tenía miedo que me metiera a la cámara de gas y que yo fuese la siguiente. Comencé a rezar y se dice que la gente con la oración en la boca se fueron a las cámaras de gas. Esto es lo que les tocaba. No corrieron a las cámaras de gas. Ellos lo aceptaron, fueron paulatinamente y entraron a la cámara de gas. Y entonces yo dije, es sumamente interesante porque yo también cierro los ojos. Y era una persona, digamos, joven, relativamente joven, enamorada, y pensé que la música de Tchaikovsky era lo que yo hacía, que estaba bailando en la ópera de Budapest. Sentía la música en la cabeza y en el alma. Ahora, por ejemplo, trabajo con gente que es víctima de abuso sexual. Cierran los ojos y están disociando la imagen y separando. Y es importante que yo haga todo lo que está en mi poder para ver que podemos hacer lo posible y lo imposible para ayudar a la gente. Esto me conlleva una pregunta. ¿Cuándo termina
tu niñez. Porque cuando una mujer vino y me dijo, no sé cómo decirle que yo fui abusada sexualmente porque usted estuvo en Auschwitz, ¿cómo le puedo yo decir eso a usted que estuvo en Auschwitz? La respuesta es, no funciona así, no funciona así. Porque puedes tú ayudarme a mí, puedes tú comparar. No, no se puede comparar. Yo siento que una historia fue una y otra es otra.